Tenemos un nuevo ejercicio, esta vez que va a trabajar con vectores dentro del paradigma de la programación orientada a objetos. El planteamiento del problema dice: elabore un programa que cargue dos vectores A y B de tamaño n, ambos son de tamaño n, y genere un nuevo vector C, que también será de tamaño n, que contenga los elementos resultantes de extraer el primer dígito del elemento correspondiente de A y formar un nuevo número con el primer dígito del elemento correspondiente de B. Finalmente mostrar los tres vectores. Entonces, en este caso, lo que está indicando es que si tengo el vector A, esto lo vamos a cargar manualmente dentro del programa, y también el vector B, y el vector C se va a generar siguiendo uh, el planteamiento del problema. Es decir, que por ejemplo, el primer dígito de C se va a generar con el primer dígito de A, que es 3, y el primer dígito de B, que es 5, forma 35. Lo mismo acá, el primer dígito acá es 7 y el primer dígito del vector B es 8, entonces forma 78. Y lo propio aquí, 84, 5 y 2, 52, 1 y 5, 15, 5 acá, 2 acá, 52, y acá 3, y el primer dígito es 7, 37. Eso es lo que vamos a elaborar. Entonces, el resumen de lo que tenemos que hacer, si lo analizamos, es este. En la entrada tenemos que pedir datos para A y también para B. En la parte del procesamiento va a ser simplemente recorrer el vector A, va a ser un recorrido desde 0 hasta n-1, que n es el tamaño del vector, y de cada elemento vamos a tomar el primer dígito y vamos a ir formando el elemento correspondiente en C. En la salida nos han indicado que debemos mostrar A, B y C, es decir, los tres vectores. Entonces lo que corresponde ahora es mostrar o diseñar la clase que vamos a utilizar. Nuestra clase se va a llamar vector y tiene los siguientes dos atributos: n, el tamaño del vector, y un arreglo unidimensional de enteros que se llama datos. En cuanto a los métodos de esta clase, tenemos un método constructor. Sabemos que es un método constructor porque este tiene el mismo nombre que la clase, y ese método recibe el nombre de vector y un atributo de tamaño. Luego tenemos un método para leer los datos del vector, otro método para mostrar, y finalmente un método que sería el que genere el vector C con los datos del vector A y el vector B, que estarían pasados como parámetros. Ahora estamos en el IDE de NetBeans. Vamos a empezar un nuevo proyecto que va a ser una aplicación Java, a la cual vamos a llamar vector. Como solemos hacer, voy a borrar estos comentarios que no nos sirven por el momento. Acá tengo la clase vector. Y entonces, recordando lo que teníamos en el diseño de la clase anterior, en el diseño que hemos efectuado anteriormente, habíamos dicho que vamos a tener un atributo entero n que va a conservar el tamaño del vector. También un arreglo de enteros. Luego tenemos el constructor. El constructor va a necesitar un tamaño. Cuando tengamos el tamaño, lo vamos a asignar al atributo n. Y también podemos crear el vector.
Ese es el constructor. Tenemos también en nuestro diseño un método para leer los datos del vector. Acá necesitamos un objeto de la clase escáner. Tenemos que importar esa clase. Entonces lo que estamos haciendo acá es crear un objeto llamado SC de la clase scanner y luego hacemos un bucle que recorra desde 0 hasta n-1 solicitando el elemento 0, 1, 2, 3, etc. Y leemos el dato del teclado. Y con eso está construido el método para leer los datos. En esta parte colocamos como un título datos del vector y luego empezamos a imprimir los datos contenidos en el atributo precisamente datos. Recorremos cada elemento y lo mostramos en la pantalla. Este es un tabulador, es decir, para separar elemento tras elemento. Ahora tenemos que hacer el método generar. Este método va a recibir dos parámetros. En realidad tres. Los parámetros van a ser del tipo vector, que sea el vector C, el vector A y el vector B. Lo que tiene que hacer es recorrer el vector elemento a elemento y para cada elemento va a aislar el primer dígito. Entonces pongamos la variable D1 y la variable D2 para aislar esos dígitos. Luego hagamos un recorrido del vector. Esto va a recorrer todos los elementos del vector. Estos vectores tienen el mismo tamaño. La forma como vamos a hacer esto es dividir el elemento que estamos considerando entre 10, 100, 1000 según la cantidad de dígitos. Va a ser una división entera. Entonces, primero trabajemos con el vector A. El vector A tiene una propiedad que es la que contiene los datos. Esto vamos a dividir entre 10
elevado según la cantidad de dígitos. El exponente o sea, depende de la cantidad de dígitos. Entonces, para hacer eso, utilizamos el método POW de la clase math. 10 elevado a la cantidad de dígitos, menos 1. Eso tenemos una forma fácil de hacer, sacando el logaritmo decimal. Bien, sería algo como esto. Acá es 10 que está elevando a la cantidad de dígitos menos 1. Pero hay algunos mensajes, por ejemplo acá. Este 10 queremos que sea elevado a un número entero. Por eso es que tenemos que hacer un cast. Acá tenemos una división. Esta división también tiene que ser entera. Entonces hacemos un cast para todo esto. Y lo mismo para sacar el dígito de el otro vector, el vector b. Ese va a ser el dígito 2. Solamente cambiaríamos acá, que es el otro vector. Y ahora, en este vector c, asignamos el número que se va a formar, que sería el primer número multiplicado por 10 más el segundo número. Y con eso el vector ya se ha formado. Entonces tenemos el método generar, el método mostrar, el método leer, el constructor y dos atributos, para el tamaño del vector y para los datos que contiene ese vector. Lo que tenemos que hacer ahora es emplear esos métodos para hacer el programa dentro de Main. Vamos a pedir primero el tamaño para el vector. Para todos los vectores van a tener el mismo tamaño. Entonces necesitamos un escáner. Ya tenemos los tamaños, entonces ahora podemos crear los vectores. El primero es el vector A y decimos que va a ser un nuevo vector que se construye con este tamaño. Y lo mismo para los otros casos. El vector B, que es construido, este es el método constructor, del mismo tamaño. Y lo mismo para el vector C. Ahora tenemos que leer los datos para los vectores. Entonces podemos sacar primero un mensaje. Ponemos el mensaje y luego utilizamos el método
leer que ya hemos programado. Lo mismo para el vector B. Cambiamos en esta parte el mensaje y también cambiamos que el objeto ahora es el vector B. Ahora podemos generar el vector. Y para eso podríamos utilizar el método generar, que recibe los parámetros de el vector C y el vector A y B, que son los que sirven para ir formando ese vector. Finalmente podemos mostrar los tres vectores. Y ya. Entonces, nuestro método main consiste en pedir el tamaño de los vectores, crear los vectores A, B y C. Se llenan datos para el vector A, también para el vector B. Luego se utiliza el método generar para que, con base en el vector A y B, se llenen los datos del vector C. Finalmente mostramos los tres vectores según pide el planteamiento. Y ahora ejecutamos. Vamos a probar con solo tres elementos para cada vector. Para el vector A, pongamos estos datos. Para el vector B podemos poner estos otros datos. Ahora nos muestra, estos son los datos del vector A, estos son los datos del vector B, y el vector C efectivamente está formado por este 1 y este 5, este 2 y este 6, este 3 y este 7. Con lo cual el ejercicio está satisfactoriamente concluido.